Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy tenemos una sesión muy especial de cómo podemos ayudar bioquímicamente a la salud mental. La salud mental es algo que estamos muy acostumbrados a trabajar desde el enfoque del terapeuta, del coaching, ponemos en manos de una persona que nos va a acompañar y eso es muy importante, como nos va a explicar hoy Carlos también, pero también hay una parte bioquímica que si la corregimos nos va a ayudar también a conseguir mucho más beneficio de las sesiones que podamos recibir de un profesional. Entonces nos va a poner en una situación mucho más fácil de poder ir avanzando, ¿no? Igual que a veces se utilizan medicamentos, ¿no? Para ayudar a la salud mental, pero en este caso podemos utilizar nuestra propia bioquímica para potenciar nuestro sistema nervioso, el cerebro y también lo que queremos hoy es que entendáis esa parte bioquímica, ¿no? De cómo puede haber un desequilibrio interno que nos está llevando a sentirnos de una forma, ¿no? Que a veces luego se ve agravada por situaciones, ¿no? De vida. Entonces, bueno, hoy tengo la suerte de contar con un psicólogo, Carlos Dagaz, que trabaja psicología energética, también trabaja terapia de pareja y bueno, que tiene un recorrido importante en el trabajo también de adicciones. Y bueno, él nos ha preparado una super presentación. Os voy a dejar con él un ratito. Ahora os comparto pantalla primero para que nos conozcáis. Bueno, vamos a hablar de cómo el cerebro necesita estar en equilibrio y es glutatión, es esta molécula que va a ayudar al equilibrio del sistema nervioso y del cerebro. Entonces contamos con Carlos Dagaz, psicoterapeuta transpersonal y terapeuta en psicología energética, y yo, Elena Perea, que soy nutricionista ortomolecular e integrativa y que voy a continuar con la presentación. Pero primero os dejo con Carlos. Bienvenido, Carlos. Te voy a volver a nombrar anfitrión, ¿vale? Para que seas tú el que comparta ahí. Vale. Vale, gracias, Elena. Hola a todos, bienvenidos y bueno, voy a ver si puedo compartir ya. Vale, vamos a hablar un poco del contexto clínico actual para ver también de dónde partimos. Y bueno, es que yo quiero empezar hablando un poco de la situación actual porque durante más de 30 años ya se nos ha dicho o se ha recomendado quizás excesivamente el uso de antidepresivos, de ansiolíticos como problemas muy concretos de química cerebral o que podemos arreglar con una pastilla. Pero esa historia ya no se sostiene y ya veremos por qué, ¿no? Podemos hablar de una crisis a muchos niveles. eh, También parece, ¿no? En los últimos años cada vez hay más depresión, más ansiedad, vivimos en un ritmo de vida muy estresante y vamos a hablar también de los factores biológicos, no solo exclusivamente psicológicos, como decía Elena. Y entre estos factores, claro, hemos oído hablar mucho de la dopamina, de la serotonina, pero no hemos hablado o no es tan conocido cómo puede afectar el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces, mmm, claro, perdón, continúo. Eh, Decía, ¿no? Hablaba sobre la situación actual de los psicofármacos en general y ya digo, esta visión ya no solamente es los que tenemos una visión de la psicología más amplia, sino que ya la ciencia ya lo dice desde hace años. Y es que las grandes farmacéuticas, esto quizá no se sabe tanto, pero las grandes farmacéuticas ya anunciaron que detenían toda investigación en antidepresivos, por ejemplo. ¿No? Y es que se ha visto pues, que no funciona, no hay más avances en este sentido. Tenemos que ir ya por otro lado. Entonces, la diferencia, como vemos ahí, entre un antidepresivo y el placebo es únicamente de 2 puntos en una escala de 52. Bueno, prácticamente insignificante. Esto es como si nos dicen que nos dan unas gafas que mejoran la visión un 0,1%. Puede ser verdad, pero es insignificante. Entonces, correr regularmente, mejorar el sueño, tiene el mismo efecto que los psicofármacos que estamos usando habitualmente. Tenemos, además, claro, todas las contraindicaciones de usar durante un tiempo prolongado fármacos, dependencia,
efectos secundarios, un deterioro cognitivo crónico y la recaída. La recaída que es muy, muy elevada, hasta un 70 o un 80% en 5 años. Dependencia, efectos secundarios severos y un síndrome de discontinuación de retirada extremadamente difícil. El deterioro cognitivo, el aplanamiento emocional, la disfunción sexual, la ganancia de peso, el dismetabolismo, son, claro, situaciones a las que se ven personas que usan de forma continuada antidepresivos, ansiolíticos, la paradoja antidepresiva, algo muy llamativo, ¿no? El posible aumento de suicidio en jóvenes, especialmente con el uso de antidepresivos. Bueno, el modelo psicofarmacológico no cura, no cura. Entonces, tenemos que ir por otras vías cuando ya vemos que la investigación no da más de sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entre otras cosas, sabemos del glutatión, de la importancia de que la célula esté bien nutrida, la segunda molécula más abundante después del agua. ¿Y qué pasa? Que esto no es un fármaco que le vayamos a administrar al cuerpo, a nuestra mente. El cuerpo lo genera de forma natural. Entonces, necesitamos estos tres aminoácidos, glicina, ácido glutámico y cisteína, para que el cuerpo, con su sabiduría interna, genere el glutatión. Podemos identificar, podemos saber de las funciones principales recordando la palabra idea sobre el sistema inmune, reforzando los glóbulos blancos, la defensa, la desintoxicación, muy importante, elimina toxinas, metales pesados. Sabemos que vivimos en una sociedad, en un ambiente contaminado, por mucho que nos cuidemos. Como aporte de energía celular, va a mantener las mitocondrias con energía, va a ser la pila que tengamos siempre recargada, y como antioxidante, considerado el antioxidante maestro. Claro, todas estas cuestiones influyen no solamente a nivel corporal, sino a nivel mental. A nivel mental se puede decir que estamos también intoxicados, no pensamos bien, no tenemos una armonía en el cuerpo, en la unidad cuerpo-mente. ¿Por qué es importante el glutatión y tener unos niveles adecuados? Bueno, sabemos que el cerebro consume el 20, el 25% del oxígeno y que es muy vulnerable a esta oxidación. Entonces, los niveles bajos van a correlacionar con trastornos mentales. Es decir, no va a ser causa-efecto, pero va a correlacionar. Si no tenemos unos niveles adecuados de glutatión, se va a manifestar. ¿Y por qué yo en mi práctica terapéutica no pongo tanto énfasis en el tipo de trastorno? Bueno, porque al final lo que importa es que se van a manifestar de alguna forma. Y por eso también es tan habitual que la persona que tiene depresión acabe teniendo ansiedad o viceversa. Es decir, no es tanto la etiqueta o el trastorno, sino que no estamos bien, no pensamos bien, no nos encontramos como podríamos estar sanos y a nivel emocional y corporal, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. El glutatión va a proteger nuestras neuronas, mitocondrias, la barrera hematoencefálica y es el principal antioxidante que tenemos en el cerebro. Entonces va a afectar, ahí pongo serotonina, dopamina, GABA, pero va a afectar en realidad a la síntesis de todos los neurotransmisores, con lo cual no va a haber un equilibrio. Siempre al final hablamos de equilibrio. ¿Qué pasa cuando elevamos los niveles de glutatión? Bueno, pues vamos a neutralizar los radicales libres, con lo cual se va a detener el daño oxidativo, va a reducir la neuroinflamación, a restaurar las mitocondrias, va a regular el glutamato, a promover la neurogénesis, a que se puedan generar nuevas neuronas, nuevos caminos neurales, al final todo esto va a influir en la capacidad que tenemos de reponernos, de encontrarnos bien, de ser resilientes, ¿no? Va a mejorar también
la limpieza de las células que ya han sido dañadas. Aquí vemos diferentes trastornos, ya digo, yo no me detengo mucho en qué tipo de trastorno, lo que sí hay en común es un estrés oxidativo elevado, más elevado de lo normal, una inflamación, un déficit o una disfunción de la mitocondria y, claro, si aumentamos los niveles de glutatión, pues ya digo, va a contribuir a que se sinteticen de una forma adecuada los neurotransmisores y eso va a hacer que estemos en un mayor equilibrio, estemos mejor regulados a nivel psicoemocional. Entonces, esto va a tener un impacto directo en los diferentes trastornos, pues tanto en depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. Como digo, aquí englobo un poco a todos los trastornos porque finalmente lo que importa es que no nos encontramos bien, no tenemos una buena regulación psicoemocional en cualquiera de los trastornos. Entonces, esto ya es algo que está muy estudiado con estudios de neuroimagen, de espectroscopia. El glutatión bajo, por ejemplo, en región occipital, se manifiesta es un predictor de la depresión severa. Hay una correlación directa también entre los niveles de glutatión y la severidad de los síntomas, de cómo se manifiesta el trastorno, sea cual sea. Y también tenemos, bueno, pues se ha visto en pacientes con Alzheimer un déficit precoz en el glutatión, los niveles de glutatión. ¿Qué pasa cuando elevamos los niveles de glutatión y de una forma sostenible, equilibrada? Bueno, pues hay una mejora cognitiva. Lo podemos considerar como un biomarcador, algo que nos indica y que podemos hasta cierto punto predecir en cuanto a depresión, psicosis y deterioro cognitivo. Entonces, por ahí podemos ir hacia un cambio, o lo podemos llamar como la biología del cambio psicológico, sabiendo que hay una reducción de ese ruido oxidativo que nos va a permitir un procesamiento emocional más adecuado, más equilibrado, una menor inflamación cerebral, pues especialmente en regiones de insight, es decir, de la capacidad que tengo de decisión, de comprender, de asimilar nueva información, de crear nuevas rutas neuronales en la corteza prefrontal y una energía a nivel mental, emocional, restaurada, ¿no? Como debería de ser, digamos, lo adecuado. Se han visto también nuevos neurogénesis, es decir, creación de neuronas en el hipocampo y mayor plasticidad neural. Esto es muy importante a la hora de que se puedan producir cambios significativos, cambios en aquello que quiero corregir a todos los niveles. Por un lado, podemos, si tenemos una perspectiva más amplia, una óptica, una perspectiva que haga que veamos a la persona como un conjunto de cuerpo, soma, psique, podemos ver cómo el sufrimiento emocional no es simplemente un desbalance químico, es decir, no es que a mí me falte serotonina y ya está, es decir, todo pasa por algo. Si me falta serotonina o si hay una correlación es porque en mi vida está pasando algo. Siempre hay una correlación, no pasa, nada ocurre porque sí, todo tiene una causa. Entonces, tenemos esta perspectiva, esta percepción de ver la depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno como una respuesta significativa que tiene un sentido en la realidad que estamos viviendo y tenemos que profundizar ahí. Pero lo que sí podemos ver y podemos tomar como base, como punto de partida, es que el estrés oxidativo perpetúa los síntomas e interfiere, pues en este caso, por ejemplo, con la terapia o con partir de una situación en la que tenga una base en la que pueda sentirme mejor, hacer cambios. Entonces, claro, si combinamos glutatión con
los niveles adecuados de glutatión con psicoterapia, pues lo podemos llamar circuito virtuoso de sanación, porque tenemos el conjunto completo. Restaurar la glutatión nos va a permitir quitar, por llamarlo así, el ruido neurobiológico para que la psicoterapia sea efectiva. La psicoterapia me refiero sea en terapia o sea en los cambios que yo mismo aplico en mi vida. En cualquier caso, el trastorno, como decía antes, no es el problema a solucionar y ya está, es el síntoma, es la señal de que algo en mi vida no está bien. Entonces hay que mirarlo también, no sirve o no hay que pretender eliminar el síntoma y ya está. Hay que ver qué pasa en mi propia vida. Entonces, bueno, te voy a dar paso. Para ello, Elena, y hablando de nutrición, para ello lo que sí podemos hacer, ya que no controlamos, o al menos totalmente, pensamientos y emociones, es, digamos, abonar el terreno. Nutrición emocional, buena nutrición corporal y nutrición espiritual. Y ahí ya te doy paso a ti como nutricionista que sabes mucho más de esto. Muchísimas gracias, Carlos. Este es un tema que creo que es súper importante y que no se está hablando tanto de él y gracias por la presentación, muy potente, la verdad, una pasada. Bueno, yo os voy a compartir, voy a continuar con lo que ha dicho Carlos al principio, que me imagino que sabéis que con ello que el glutatión es una molécula que nosotros fabricamos en las células y que necesitamos 3 aminoácidos para fabricarla. Con lo cual, si yo consumo glutatión, ese glutatión no va a alcanzar mi cerebro donde yo lo necesito. No va a ser la cantidad suficiente que mi cerebro necesita. Yo que tengo que permitir que las células de mi cerebro lo puedan fabricar o mi sistema nervioso y para eso tengo que facilitar los aminoácidos que lo constituyen y además esos aminoácidos tienen que llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Y aquí es donde venimos a hablaros de inmunocal, ¿no? Que es esta proteína que, a ver, vale, esperar a ver. Vale, esta proteína que es 100% natural, es un suero lácteo libre de lactosa y de caseína, que es muy parecido a lo que sería la leche materna humana, que no está desnaturalizado, es decir, se mantiene intacto todos sus aminoácidos, sobre todo la cisteína, que es un aminoácido muy termolábil y que puede sufrir una degradación en el momento en que yo la estoy consumiendo a través de un alimento que se va a manipular o procesar. Entonces, en este caso tenemos un suero que viene en un sobresellado para proteger este aminoácido en concreto, que es la cisteína, que es tan delicado. Tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, incluido la glicina y el ácido glutámico para la producción de glutatión, y tiene una disponibilidad del 97% de la cisteína que se encuentra, que está en su estado original, natural, que es enlazado. Es la forma en que la cisteína va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y va a llegar a nuestras células, no solo al cerebro, sino a todas las células del cuerpo, que es donde se va a necesitar. Entonces, además, esta proteína está documentada y tiene, bueno, 78 patentes internacionales, pero 45 años de investigación. Aquí hay mucha investigación detrás y es una proteína que vamos a poder utilizar para aumentar el glutatión y va a estar indicada en, como ha dicho Carlos, en la mayoría de problemas o situaciones mentales, pero sobre todo pues depresión, ansiedad, trastorno bipolar, deterioro cognitivo, estrés crónico, estrés postraumático. Y bueno, ahora vamos a ver más estudios clínicos para que veáis un poco la base científica de esto que estamos afirmando, ¿no? Además de Inmunocal, en la caja azul tenemos el Platinum, que tiene la misma base de la proteína rica en cisteína enlazada, pero además nos aporta también péptidos que modulan la inflamación. La inflamación también puede estar afectando al cerebro, también puede traer trastornos en sí y también citratos minerales que van a ayudar a limpiar aún más las células, citrato de magnesio, potasio y también nos van a ayudar a disminuir, por ejemplo, problemas que pueden tener con articulaciones, huesos, pero bueno, nos va a ayudar a profundizar más a nivel celular. Cada sobre, como he dicho, tiene una cantidad elevada, son 400 miligramos de cisteína enlazada, que se llama, y además Inmunocal es el único precursor
patentado, es decir, es el único precursor que ha demostrado realmente con estudios clínicos que aumenta la glutatión con evidencia clínica demostrada. Además tiene una patente de extracción para que tengamos la certeza que está extraído en frío y que la cisteína realmente está enlazada, que va a alcanzar las células del cerebro o de todas las células del cuerpo donde necesitamos para poder fabricar el glutatión. Además tiene sello Clean Label, que está libre de cualquier sustancia tóxica o genéticamente modificada. Lo puede tomar un bebé, un niño pequeño, lo puede tomar una embarazada, no tiene ninguna toxicidad en absoluto. Podemos tomar la dosis que queramos, no interfiere con ningún medicamento, es decir, si una persona aún así necesita seguir tomando su medicación, porque las medicaciones no se quitan de golpe, hay una transición, pues en esa transición puede estar tomando inmunocal para aumentar su glutatión y mantener su medicación porque no va a interferir con la medicación. Aquí tenemos la evidencia científica que hay detrás de esta empresa, que es un laboratorio de investigación y que a día de hoy tenemos la suerte que seguimos contando con investigación que viene de la mano de Dr. Jimmy Goodman, que ha escrito un libro también muy interesante que podéis solicitar en el que hay un capítulo entero dedicado a salud mental. Más de 78 patentes, 45 años de investigación, 89 estudios clínicos. Bueno, toda esta ciencia y evidencia la podéis también pedir para poder consultarla. Aquí hay un avance científico en salud psíquica. En concreto, el Inmunocal tiene un estudio en el que se ha visto que preserva la glutatión cerebral y mejora los índices cognitivos, motores e histopatológicos de lesiones cerebrales traumáticas. O sea, aquí hay un estudio en concreto que se hizo sobre el efecto que tenía a nivel cerebral, con lo cual ya ha demostrado que sí atraviesa la barrera hematoencefálica, la cisteína en sí, ese aminoácido que va a ayudar a que podamos fabricar glutatión. Luego me creía muy importante, con Carlos y yo hemos pensado que era importante presentar estudios clínicos y realmente hay muchísimos estudios clínicos en salud psíquica en relación al glutatión. Entonces aquí los vamos a presentar simplemente para los que estéis interesados, que los podáis ver y que también lo podáis consultar y ya mirar más en detalle, ¿no? Entonces, en cuanto a glutatión y depresión, se ha visto que el glutatión está reducido en pacientes con depresión y aquí tenéis varios estudios, por ejemplo, pues en los que encontraron niveles significativamente más bajos de glutatión en pacientes con depresión, una relación directa con el estrés oxidativo y la sintomatología depresiva. Las terapias que incrementan el glutatión mostraron mejoras en energía y de reducción de síntomas depresivos, ¿vale? Obviamente, Inmunocal es el mejor precursor del glutatión por su efectividad, por su naturaleza 100% natural y porque nos permite jugar con la dosis que cada uno vaya necesitando. Bueno, luego tenemos también estudios en ansiedad. También aquí podéis ver que la ansiedad está también fuertemente relacionada con bajos niveles de glutatión y altos niveles de radicales libres. Y bueno, aumentar el glutatión pues disminuye la ansiedad y el estrés crónico pues también reduce la capacidad antioxidante del cerebro. Estudios en trastorno bipolar también. Todo esto lo podéis solicitar, os podemos pasar para que podáis investigar más a fondo. Estudios en esquizofrenia, donde también se ha visto niveles muy bajos de glutatión en la corteza prefrontal. Adicciones, muy importante también, aumentar el glutatión cuando hay problemas de adicción, porque va a disminuir esa adicción, va a mejorar el comportamiento, mejora los subproductos también derivados de medicamentos o de drogas, también mejora la regulación dopaminérgica, reduce impulsividad. Bueno, todo esto es súper interesante, también neuroinflamación, energía cerebral. Bueno, todos estos estudios están disponibles y bueno, un poco la conclusión es que lo que nos ha comentado Carlos, que los antidepresivos en sí no curan, son un parche, pero un mal parche muchas veces. Y en cambio el glutatión es algo que sí que puede tener un impacto mucho más global, mucho más notable y sobre todo que va a ser de forma 100% natural y no va a tener un impacto negativo en el organismo. Y por supuesto, si es acompañado de psicoterapia, pues vamos a tener un cambio real y duradero. Es una herramienta sencilla de integrar en la práctica para un profesional que complementa perfectamente la terapia, va a aumentar la adherencia del paciente porque rápidamente va a empezar a notar mejorías a nivel general también y va a permitir resultados mucho más rápidos con una mayor energía y regulación emocional mejorada. Entonces, es una herramienta muy fácil de integrar en una consulta que nos va a aportar
unos resultados reales. Antes de continuar, sí quería aprovechar que tenemos aquí a la doctora Lola González, que nos va a compartir. Ella ha hecho una investigación en la neuroinflamación y glutatión, pero hoy está aquí para contarnos un testimonio interesante de su hija. No sé si puedes ahora abrir micro, Lola. ¿Puedes abrir micro o no? A ver, si le tengo que abrir yo micro, creo. A ver, un segundo. Ya Espera, voy puedo, a ya quitar. está. Ahora sí, gracias. Vale. Hola, muchas gracias Carlos y Elena por la presentación. Me gusta mucho ver todo esto aquí reflejado. Y bueno, el caso de mi hija, que creo que tiene una causa, Carlos, porque es verdad que, bueno, que al final los niveles de glutatión también bajan por algo y eso tiene mucho que ver también con el estrés, ¿no? En el caso de mi hija, todo empezó cuando estaba en quinto de primaria porque empezó a sufrir bullying. Entonces, con ese bullying vino un empezar a faltar a clase porque me duele la tripa, me duele la cabeza, que yo siempre pensé que era una manera de huir de la situación que estaba viviendo y bueno, pues se lo permitía porque me parecía que para ella iba a ser mejor que se relajara, pero ese dolor de cabeza, dolor de tripa, dolor de espalda fue aumentando y cuando llegó a los dos últimos cursos de la ESO, pues se convirtió en que el último trimestre del curso ya no podía ir a clase por los distintos dolores, pero además su estado anímico era, pues podríamos hablar de depresión. Yo no la llevé a psiquiatra porque ya estaba tomando un montón de medicamentos distintos, porque tenía un problema a nivel de la retina, porque estaba tomando corticoides, estaba tomando antiparasitarios, estaba tomando analgésicos continuamente, porque las cosas naturales tampoco ya le funcionaban, ¿no? Como para encima meterle un antidepresivo. Pero sí estuvo visitando a 3 psicólogos y no acababan de ver qué era lo que pasaba. Yo tenía un poco la idea de que igual eh, aparte del bullying, había sufrido en su adolescencia algún tipo de trauma que estaba llevándola a somatizar todo este tema de los dolores, ¿no? Pero mi sorpresa fue muy grande cuando empezamos con el inmunocal. Bueno, aparte de que para entonces, con la infección que tenía en la retina ya diagnosticada, habíamos visto que tenía 4 tipos de infecciones diferentes crónicas en su organismo, aparte del parásito, 3 infecciones virales, y eso daba lugar a neuroinflamación en su cuerpo, ¿vale? Yo creo que ese es el origen de todo lo que le pasó, pero le estaba pasando que tenía distintos dolores, le estaba pasando que tenía insomnio y le estaba pasando que tenía un cuadro pseudodepresivo, ¿vale? ¿Qué pasó cuando empezó a tomar inmunocal? Pues que en 10 días ella no se lo podía creer. Podía dormir, se le quitaron los dolores, salió de la cama y volvió a tener un ánimo normal. Se acabó la depresión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue algo espectacular, espectacular, porque es que llevábamos ya 2 años seguidos con el último trimestre de clase metida en la cama y el primer mes de bachiller metida en la cama. Otra vez, yo creo que el estrés tenía mucho que ver. Ella entró en bachiller, entró en un instituto en el que volvió a encontrarse con un montón de compañeros de los que le hacían bullying en el otro instituto. Y entonces la tuvimos que cambiar de instituto y ya se metió en la cama y no pudo ir a ese instituto porque estuvo todo el mes metida en la cama, ¿no? Y tenía que ver realmente con que ese estrés al final le bajaba los niveles de glutatión, bueno, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y esa bajada le producía esa neuroinflamación que le daba lugar a todo el cuadro, incluido la parte psicológica que le acompañaba, ¿no? Ella iba a los psicólogos y decía, si es que no, o sea, ella no veía cómo podían ayudarle, hablaba con ellos y tal, pero decía, si es que yo no quiero salir de la cama, ¿qué me están contando, no? Y eso cambió pues en la medida que mejoraron sus niveles de glutatión tomando inmunocal y se acabó el problema, ya no lo tuvo más, ¿no? Esto era lo que quería contaros. Y bueno, vamos a seguir con más testimonios para que nos dé tiempo a todo, porque hoy va a ser una sesión muy completa. Entonces, bueno, le abro el micrófono también a Guillermo, que estás aquí también. Sí. Bueno, mi nombre es Guillermo y yo llegué a Inmunotech. Yo llegué por un tema hormonal, ¿vale? Yo tenía pues una prolactina muy alta y, y no me dejaba subir la testosterona. Pero bueno, a este diagnóstico llegué después de varios años, de más o menos casi 4 años, de estar sufriendo unos episodios de ansiedad, de ataques de pánico y intentar pues resolverlo no con ansiolíticos. Yo siempre he sido de terapias naturales, entonces pues
con flores de Bach, con adaptógenos de todo tipo, con probióticos, con dieta, alimentación, con ayunos, con contacto tierra, magnesio, todos los tipos de magnesio prácticamente. Y todo me ayudaba, pero no terminaba de estar realmente bien. O sea, seguía teniendo, no tenía ataques de pánico, pero sí que tenía esa ansiedad ahí en el trasfondo y no me dejaba pues tener una vida pues tranquila, ¿no? Que a momentos sí, sobre todo cuando estás en la naturaleza te sientes como muy en paz, pero luego en momentos que quieres estar tranquilo en casa, relajado, leyendo algo, de repente te das cuenta que empieza el cuerpo como a convulsionar, ¿no? Como a tener pequeñas taquicardias o arritmias o te pones en un estado de alarma, ¿no? Entonces, cuando haciendo analíticas y mirando más cosas, vemos el tema de la prolactina, el tema de la testosterona, me pongo en manos de otros profesionales y bueno, me pautan pues un tratamiento hormonal y a base de testosterona, a base de cabergolina, para regular un poco, ¿no? Yo ahí también noto algunas mejoras, pero yo todavía estaba sintiendo pues esta pequeña ansiedad ahí en el trasfondo. Y al cabo de un año y algo, pues bueno, llegó a mi vida Inmunocal gracias a la doctora Lola, me comentó de estos productos. Empecé a usarlos porque yo no estaba teniendo resultados con el tratamiento hormonal y, y, bueno, empecé a usarlos sobre todo por el tratamiento hormonal. Yo no me esperaba nada más que solucionar el tema del prolactinoma, ¿no? Y me encuentro que al cabo de una semana esa concentración y esa nieblina que yo tenía mental, que era como una irrealidad, ¿no? Yo a veces vivía, pues eso, como no sabía si era un sueño o si era real lo que estaba viendo o sintiendo. Pues veo que esto como que no estaba, como que yo estaba más centrado, más concentrado, ¿no? Me acordaba mejor de las cosas, si tenía que hacer la compra, me acordaba un poco de todo sin que me hubiera llevado la lista de la compra, ¿no? Entonces, conforme van pasando los meses, bueno, yo dejé el tratamiento hormonal, dejé de tener los problemas hormonales que tenía, que era una disfunción eréctil, mejoraron diferentes cosas bueno, que no, hoy no vienen a cuento, pero sí que ahora llevo 11 meses, sí que fui notando como esa calma en mí, o sea, en mi cabeza, en mi sensación del día a día, en cómo responder a según qué momentos que nos pueden generar estrés porque nos vemos un poco comprometidos, una situación que no nos damos, que no nos esperábamos, ¿no? Un pequeño conflicto y cómo yo antes respondía de una manera que me alteraba mucho y a partir de este momento podía afrontarla con mayor concentración, mayor serenidad y bueno, y de hecho esto no acaba solo en los primeros meses, sino que yo llevo 11 meses, yo subía una pauta de 4 sobres, luego fui bajando a 3, a 2 sobres, pero hace un mes y medio más o menos, sentí que quería subir a 4 sobres, ¿no? O sea, yo estaba bien, yo ya había tenido muchas mejoras en mi cuerpo, pero sentí la necesidad de subir a 4 sobres, no sé por qué, pero me lo pedía, ¿no? Mi cuerpo, mi mente. Y ahora han pasado cosas, o sea, yo nunca dormí, yo no recuerdo nunca ni de niño ni de adolescente haber dormido una noche completa, nunca. Siempre me he levantado 1 o 2 veces. Y esto ha dejado de suceder. O sea, yo estoy las noches completas ahora sin levantarme para ir al baño ni para nada. O sea, puedo estar 8 horas tranquilamente en la cama. Para mí es una novedad bastante grande.
y sobre todo el cómo me siento conmigo mismo. O sea, tengo una templanza y una concentración que yo no la había tenido ni con 15 años ni con 20 porque siempre fui muy nervioso, me costaba concentrarme, yo leía y no se me quedaba lo que leía, me costaba muchísimo, ni siquiera en temas que me gustasen. Y esto es como que ha pasado como a la historia, ¿no? Yo ahora tengo una capacidad de concentración y una capacidad de, de estar que es algo que no había sentido nunca. Creo que se habrán ido rellenando pues estos depósitos intracelulares de glutatión o algo, pero la verdad que incluso habiendo pasado tantos meses, como sigo evolucionando. Bueno, Isabel comenta que su hija tiene 17 años y hace una semana que lo está tomando. No sé si quieres compartir el testimonio, Isabel. Ya te vemos, gracias, Isabel. Vale, nada, que mi hija tiene TDA, ¿vale? Entonces, claro, toma medicación y al tomar la medicación, claro, por el día está bien, pero tiene una bajada muy brusca por la tarde-noche. Entonces, desde que se está tomando Inmunocal, la verdad es que ella me dice que, vamos, que no se lo va a dejar. Se toma uno azul y el booster verde. Y por la tarde-noche dice que no está tan cansada, que no tiene la bajada tan brusca como la tenía. Y claro, eso le gusta. Y que por el día, por la mañana, el efecto es mucho más rápido, que se encuentra más animada. Ah, qué bien. Y solo lleva una semana tomándolo. Sí, semana, semana y media llevará. Semana y media llevará. Sí, Wow. Bueno, sí. pues No, la verdad es que vamos, que ella ya dice que vamos, que lo va a recomendar porque le encanta. Le ah, qué encanta. bien. Bueno, se está tomando Bueno, ahora también la Gummy. bueno, pues nada, ya acaba de empezar, ¿no? Con la toma de Sí. inmunocal, así que una pasada que tengas ese testimonio tan prontito. Pues muchas gracias. Gracias, ahora sí Vale. puedo cerrar ahora. Bueno, muchas Ahora. gracias por los testimonios, por estar aquí.